Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo vamos a analizar el modelo económico que tiene el país, cuánto dura y qué se necesita para poder reactivar la economía, y no solamente temporalmente o en los próximos meses, sino en forma permanente para poder tener un desarrollo sostenido, pero lo más importante para poder lograr una mejor equidad entre la población y que no se sienta un país con unas desigualdades tan abismales como las que estamos viviendo. Para eso vamos a conversar con el doctor Guillermo Chapman. Él es ex ministro de Política Económica, de la planificación económica y política, ¿verdad? Del país. Don Guillermo, la vez pasada yo puse que usted era exministro del MEF porque es el equivalente, casi me linchan, pero bueno. Buenas, gracias, don Guillermo, por estar con nosotros. Bienvenido. Me da mucho gusto y saludos a ti y a tu audiencia. Al contrario, don Guillermo. Mire, he leído con atención este escrito que usted hizo titulado Hacia una nueva visión económica y que plantea como un espíritu de reflexión de lo que tenemos y hacia dónde tenemos que ir. En este usted hace importantes observaciones acerca de la situación del país y claro, él hace un recorrido histórico de nuestra economía, que en eso no me gustaría entrar en este momento por el tiempo del programa, pero sí me gustaría hacer algunas observaciones puntuales. En este contexto, pues usted señala que la economía de nuestro tiempo está agotada en el modelo de la construcción. O sea, que ya no podemos seguir pensando en que la construcción nos va a salvar económicamente porque eso nos está costando mucho con la deuda externa y no estamos pudiendo soportarla porque también tenemos una falta de ahorro. Propone entonces que hagamos una economía de adentro hacia afuera, que exportemos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber, ¿en qué rubros cree usted que podemos estar más preparados para exportar a corto plazo y qué es lo que hay que hacer para poder llevar al país a ese tipo de economía? Sí, mire, en el corto plazo, el sector que yo le veo más probabilidades de empezar a crecer rápidamente es el turismo. Y digo eso porque tenemos una gran inversión ya hecha en turismo, en eh, espacios de hoteles. Hay muchísimos hoteles en la ciudad capital y también en el resto del país. O sea, esa es una de las virtudes que tendría un reinicio, un relanzamiento del turismo, porque puede tener efecto en todo el país. Incluso ese sí es un área donde se puede tener más crecimiento con más instalaciones turísticas, ya sea hoteles y centros atractivos, adecuar muchos de los atractivos que tiene el turismo panameño. El turismo es el primero. Claro, Yo, pero ahorita yo, la industria está muy apagada, la industria del turismo, precisamente la por el industria COVID. está muy apagada y hay que hacer mucha inversión. Yo creo que buena parte de la inversión es promover el país, promover vuelos baratos, promover paquetes atractivos en costos. Incluso los precios de los hoteles pueden ser relativamente bajos comparativamente a nivel internacional, dada la enorme oferta de espacios de habitaciones hoteleras que tenemos. Ayudar a los este, directores de giras a promover paquetes de giras atractivas, el senderismo, explotar los recursos naturales. Panamá tiene infinidad de oportunidades y durante esta pandemia he visto gente que está explorando el país, los senderos, los ríos, las cascadas, las montañas, en fin, hay unas oportunidades enormes allí. Yo creo que hay que limpiar el país. Este es un país que adolece de un serio problema de aseo. Ajá. Hay que limpiar el país. Yo creo que hay que proveer transporte adecuado para los turistas, entre ellos un servicio de taxi cómodo, climatizado, con tarifas conocidas, es decir, que se cobre por el transporte en proporción a la distancia,
midiéndolos con unas tarifas oficiales y razonables desde el punto de vista del taxista y del el El turista. pasajero. Y básicamente esas son las cosas. Y yo creo que educar el panameño. Ese es un sector. Ujú, Otro sector es la logística, ujú. que muchos dicen que, bueno, que es profundizar el transitismo. Yo creo todo lo contrario. Es decir, si nosotros tuviésemos una gran riqueza natural, mineral, cobre, bueno, que la tenemos, pero aún más grande en proporción al tamaño del país o algún otro mineral valioso, gas, petróleo, nos haríamos muy, muy mal servicio, un flaco servicio al país, decir, no, nosotros podemos abandonar eso. Pero hay unos críticos de ese enfoque que lo llaman el transitismo, pero yo creo que hay una oportunidad de crear actividades de valor agregado elevado, de ensamblaje, transformación, Claro. reempaque, redistribución, unas grandes zonas libres, cercanas a las riberas del canal, en combinación con puertos, aeropuertos, transporte terrestre, en fin, todas las combinaciones. Eso puede crear mucho empleo. Ha ocurrido en otros sitios del mundo que son riberas de vías marítimas importantes, el Ujú, estrecho de Malaca, ujú. la salida de ríos importantes en Europa, las salidas del río Mississippi en Estados Unidos, grandes áreas de industrialización, de ensamblaje. Esa es otra vocación. Y yo le veo también una gran oportunidad a la agricultura, Claro. tanto para el abastecimiento del consumo interno como para la exportación, incluso aprovechando el tránsito por el canal. Por supuesto, la capacidad de reacción, cuán rápido impacta cada uno de estas industrias desarrolladas, va a demorar. La primera en poder reaccionar sería el turismo. Claro. Yo veo la segunda como la industrialización hacia la exportación y la tercera sería la agricultura. Por supuesto, eso sin desatender una serie de otros sectores que también pueden contribuir al proceso de crecimiento y sobre todo al empleo bien remunerado. Claro. La Claro. diferencia en la remuneración entre actividades económicas, lo que gana alguien en el canal o en el sector financiero es muy distinto de lo que gana un empleado de comercio o Por lo que supuesto. gana un empleado en el sector agrícola Es correcto. o más aún un agricultor de subsistencia. Por supuesto, claro, que ahí hay una gran diferencia. Don Guillermo, quiero hacer una breve pausa para entrar con esos temas también más fuertes que usted estaba planteando en ese escrito y que estoy segura a todo nuestro auditorio le va a ser de muchísimo interés. Por favor, quédese con nosotros, no se vaya, vamos a regresar enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy estamos conversando con don Guillermo Chapman. Él es una persona que tiene mucha experiencia en el campo económico, es economista, es consultor, es exministro de Estado. Quiero continuar nuestra entrevista preguntándole algo. Don Guillermo, usted en este escrito, y es que no hay que ni siquiera plasmarlo en un escrito como para no darse cuenta, pero lo que usted escribe allí a mí me llamó muchísimo la atención. Y usted habla de un pacto no escrito entre la sociedad civil y el gobierno para que uno pues no tenga que pagar tantos impuestos y el otro no le exija cuentas directas al gobierno sobre lo que está pasando, o sea, cuentas claras de forma insistente. Explíqueme ese pacto, ¿cuándo surgió? Yo creo que ese pacto se ha ido formando a través de la historia. Eh, Como usted habrá apreciado en mi escrito, eh, Panamá ha tenido una característica casi única en si no única en este hemisferio, en el sentido de que hemos tenido una serie de eventos relacionados con el resto del mundo, que van desde el descubrimiento, la feria de Portobelo, en la función de ser intermediario en el tráfico de bienes entre Ujú. la corona española
y las colonias americanas, el ferrocarril, el canal francés, la construcción del canal americano, el auge durante la Segunda Guerra Mundial, la expansión del canal, y una serie de otros eventos que nos han llovido divisas y han promovido un nivel de crecimiento económico y bienestar económico promedio, mal distribuido, como señalo yo muy bien y señalan muchos otros analistas. Pero en ese ambiente de bonanza, de bienestar, el Estado panameño realmente requería pocos ingresos adicionales, o sea que hemos ido estando en esa situación de que la carga tributaria que los panameños pagamos como porcentaje de lo que producimos, es decir, como tajada del Producto Interno Bruto, ha sido baja y sigue siendo baja. Pero eso puede ser debido a que haya una mala colección de impuestos o que realmente exista ese pacto, porque a mí me interesaría saber a qué se refiere con eso o cómo surgió y cómo es que se ha mantenido a lo largo de tantos gobiernos, cómo nadie se ha parado firme. Ya, bueno, realmente el subir los impuestos aquí es anatema. Y el caballito de batalla, el elemento de propaganda que tienen todos los gobiernos, especialmente cuando están en la etapa de la campaña electoral, es no voy a subir los impuestos. Y si usted habla con cualquier funcionario del actual gobierno, lo primero que le va a decir, es más, creo que el presidente de la República ya lo dijo, con relación a lo del seguro social, si el gobierno tiene que, no lo dijo en esa forma, pero al buen entendedor, pocas palabras, si el gobierno tiene que apoyar financieramente, es decir, sacar de los recursos del Estado para subsanar el déficit o parte del déficit del seguro social, no se van a subir los impuestos. Esa es parte de nuestro DNA político y económico. Ahora, nunca se escribió, nunca se ha hecho explícito, pero ahí está. Sociológicamente es lo que se llama una institución, que es un modo de ser, una forma de actuar de la sociedad que todo el mundo sobreentiende que así es, pero que nunca se pone explícitamente. Ahora, don Guillermo, esa política de amiguetes, esa economía de amiguetes que hay en el país, ¿se refiere exactamente a qué? Explíqueme bien de qué se trata esa economía de amiguetes. Esa economía de amiguetes se trata de que siempre hay personajes influyentes alrededor del poder y paradójicamente, a pesar de que cambien los colores políticos del gobierno de turno, esos personajes son casi siempre los mismos, con algunas variaciones. Se colocan mejor algunos y salen de posiciones de influencia a otros. Y entonces eso se traduce en concesiones, de explotación de distintos tipos de negocios, y ahí se benefician. La economía de amiguetes se traduce del hecho de que, por ejemplo, aquí se pasaron a mediados de los 90 leyes para el control de las concesiones de electricidad, teléfono, y alguna otra cosa que se me olvida en este los momento. Puertos. Bueno, los puertos caían bajo otra denominación. Y esas leyes se han venido diluyendo en la práctica. De tener unos tribunales administrativos que trataban de ejercer justicia y controlar esos servicios, eso se ha diluido, se han eliminado los tribunales, ya no hay comisiones de la competencia, ni comisiones para la regulación de los servicios públicos, y ahí se ha venido diluyendo, y en la práctica, por ejemplo, uno ve las fallas constantes del servicio eléctrico, Claro. Y en la práctica, a pesar de que se le ponen algunas sanciones, cuando esto va a los tribunales, primero demora eternamente en el sistema judicial, claro, y finalmente fallan a favor del concesionario. Ahora, claro que esto se traduce también como gente que come del poder, ¿verdad? Gente que se alimenta del poder y que invariablemente de quien esté arriba en la silla, siempre hay gente que se aprovecha de eso. Eso está en una idiosincrasia prácticamente en el país que por lo menos
se tiene un concepto errado de la gobernanza. Sí, ¿Usted cree ¿Usted cree que es ese que es el concepto que se debe de tener? Es decir, en otros hay, países usted ve qué diferente es el gobierno. hay un elemento, a un grado que yo creo que es muy superior al resto del continente, en donde existe la misma práctica del clientelismo. El partido A sube al poder y va a nombrar a su gente. En Panamá es mucho más intenso, mucho más exacerbado. Eso incluso se señala en estudios internacionales donde miran la concentración del empleo público y cómo cambia con los cambios del gobierno. Yo creo que eso en alguna medida está determinado por el desempleo estructural que existe en la economía panameña. Ujú. A pesar del altísimo crecimiento económico que hemos tenido, en estos momentos un poco más de la mitad de la totalidad de las personas ocupadas, digamos en el año 19, que fue el último año antes de la pandemia, más de la mitad de las personas ocupadas tenían condiciones de informalidad. O sea que la oportunidad de obtener un trabajo permanente con la protección que da la red social del país en el sector privado es limitada por una serie de otros fenómenos, Sí, principalmente las reglas del juego que determinan el mercado laboral, la burocracia, las cargas sociales, etc. Entonces, la forma de obtener un trabajo remunerado es emplearse en el gobierno. mm, Y de ahí que los gobiernos recurren a eso para premiar a sus adeptos, que es lo que se llama comúnmente clientelismo, que existe en claro, toda la América, pero pero según más los datos fuerte es más fuerte en Panamá. en Panamá. Déjeme hacer otra pausa, don Guillermo Chapman. No se vayan, por favor, quédense con nosotros que vamos a hablar a continuación de muchas otras perspectivas que se tienen del país a futuro. No se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bien, este último bloque me gustaría avanzar con algunos temas que son cruciales para poder entrar en una economía de competición. A ver, don Guillermo, yo sé que yo tengo muchas preguntas y tengo muy poco tiempo. Entonces, le voy a pedir más cortas las respuestas. La primera cosa es, ¿cómo rompemos los oligopolios en este país? Bueno, la forma, primero los oligopolios, yo no creo que es posible romperlos como tal. Bueno, Oligopolio es una situación de mercado donde existen muy pocos productores, muy pocos oferentes, tres, cuatro, cinco, y hay varios casos pues, que yo cito de que oligopolio. El tamaño de la economía panameña es pequeño y es difícil que haya un gran número de oferentes, de productores, de vendedores en los distintos campos, ya sea agrícola, ujú, industrial, medicina, etcétera, etcétera. Entonces, la forma es vigilarlos, controlarlos, sancionarlos cuando hacen acuerdos para repartirse el mercado. Y ha ujú, habido casos históricos cuando se inició el tema cuando se llamaba originalmente la CLICAC, la Comisión de la Libre Competencia, el caso de la harina de trigo, había un compacto, pues una ley, digamos, un memorándum de entendimiento entre los miembros para repartirse cuotas de mercado y mantener los precios a unos niveles acordados por ellos y no lo que producía la competencia. entiendo. Eso se sancionó y se le puso una multa. Eso hay que aplicárselo a todas las industrias, ¿no? Ok, la otra cosa es que usted plantea que debe de haber una reforma al Código Laboral y plantea algunas de las propuestas, o sea, que el domingo no sea un día sagrado para el trabajo, sino que pueda hacerse convenio entre la empresa y el trabajador para otro día de descanso y algunas otras cosas. Hacer una reforma laboral en este momento, ¿no cree que va a encender más chispas todavía? Sí, definitivamente, Mm. definitivamente, pero ¿Cómo la hacemos sin causar tanto problema? yo diría que con mucho cuidado. Eso requeriría pues, una negociación entre las autoridades y los sectores interesados, con un papel preponderante, por supuesto, de los sindicatos. Este, el hecho de, mire, la situación es la siguiente. El Código de Trabajo establece una serie de normas que se le aplican a todo el mundo independientemente de las condiciones.
por ejemplo, el día de descanso, las vacaciones. Sí, Hay una decimotercero, serie de etcétera. cosas que eso puede ser por el resultado de la negociación entre los empleados y los empleadores, ya sea que los empleados estén sindicalizados o no lo estén. Yo no estoy diciendo que hay una abolición total de eso, No, eh, sino que se pongan de acuerdo para ajustarse a las condiciones de cierta industria. Es como si yo diría que hay una camisa de este tamaño y esa camisa le tiene que quedar a todo el mundo. Cuando hay gente obesa, hay gente de talla claro. mediana, hay gente delgada y cada uno tiene su talla distinta, ¿no? Correcto. Y también habla de liberar las profesiones, es decir, que abramos un poco más nuestro criterio de poder recibir a personas con intelecto, con conocimiento y especialistas en diferentes gamas o tal vez en lo que se necesite para poder llenar las plazas de capacitación. Y esto trae, de empleo, perdón, y esto trae siempre choque con algunas personas que dicen que me están quitando mi trabajo los extranjeros. Y Así es. también, ¿cómo le digo? Suenan sentimientos xenofóbicos para mí un poco injustificados, pero a mí me gustaría que usted me dijera, cuando habla de liberar las profesiones, con qué cuotas, si es que se puede decir que existan algunas, o si es totalmente todo, liberarlo? ¿Cómo lo plantea? Mire, lo primero que yo tendría que señalar es que este es un país de inmigrantes. Este es un verdadero crisol de razas, este país. Aquí están representadas todas las razas, todas las etnias del mundo, y cualquier panameño que investigue un poco va a ver que no muy lejos hacia atrás alguien vino de fuera para asentarse en este país. El otro hecho es que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, se quejan de la limitación en la oferta de personal calificado en Panamá. Y eso está reflejado en el hecho de que en las pruebas de educación internacionales, Panamá llega entre los últimos puestos. En la última prueba PISA llegó 74 Sí, entre 79, las pruebas CRECE, TERCE, todas lo mismo. En las universidades, entre las 100 mejores universidades del mundo, de América Latina, no hay una sola panameña. Y no es problema el tamaño del país, porque las hay de Uruguay, que es un país de la misma población que nosotros, y las hay de claro. Costa Rica también. O sea que, entonces, eh, eh, por supuesto que lo ideal es entrenar, mejorar la educación, tanto a nivel primario, secundario, como universitario y técnico, que es muy limitada la formación técnica en Panamá. Ese es el ideal. Pero mientras eso se hace, hay un promedio que se toma 10.000 horas de trabajo, que son como 5 años de trabajo, entrenar a una persona Sí, calificada. Si usted las trae ahora y esas personas le enseñan a los panameños, o son profesores, que tampoco puede ser según nuestras leyes, para enseñar a los panameños, les estamos dando un salto acelerando esa formación de recursos humanos de los panameños. Entonces es un recurso decir, es que nosotros podemos formarlo y cuando miramos los datos de la calidad, los datos objetivos como resultado de las pruebas, estamos detrás estamos en el último vagón del sí, tren y decimos, lentos. no, no pueden venir extranjeros. Además es una falacia que viene a quitarle el puesto de trabajo. Lo que van a hacer es a trabajar, a aumentar la productividad, a emplear gente y a transmitir conocimiento. Ahora, don Guillermo, esta reingeniería que se plantea en forma económica, ¿usted cree que esté concebida por los gobernantes de turno? No, porque estas cosas, tal como usted dijo muy acertadamente, son social y políticamente muy rechazadas. Y los gobiernos, y este no es distinto que la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, lo que quieren es mantener su popularidad y evitar ninguna protesta. Entonces, yo no veo eso Factible. sí, en el pensamiento oficial hoy día. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque si ese es el pensamiento político que tenemos, ¿qué vamos a hacer como país? No nada más me refiero al código laboral ni a la liberación de las profesiones.
Me refiero a todo. Todo es un conjunto de normas que tenemos que adoptar como país, todo lo que usted ha hablado en este programa, para poder sacar adelante la economía un poco más equitativa. Sí. Bueno, mire, en una publicación reciente, en las últimas 2 semanas de La Estrella, precisamente, reproducen una reseña, hacen una reseña sobre una exposición que hizo el rector de INCAE, Roberto Artavia. Entre las cosas, él es un entusiasta de Panamá, entusiasmo que yo comparto, y parte del entusiasmo se nota cuando le expresa que Panamá puede ser el primer país de la América Latina que entre al primer mundo. Pero él señala una serie de medidas que tenemos que tener que están básicamente en la línea de que nosotros estamos hablando. Entonces, el costo de no hacerlo es que seamos un país del montón. Claro. Una de las cosas que están claramente planteadas por él y que con la que yo coincido y que están en mi escrito es que hay una diferencia abismal, enorme, un abismo entre el nivel promedio de desarrollo económico de este país y la calidad de los servicios sociales que presentamos. Estamos como, muy por debajo de nuestra categoría económica, es decir, no se conforma una cosa, lo supuestamente rico que somos con la calidad de vida en términos de educación, salud, aseo, provisión de agua potable, transporte público de personas, en fin, una lista de cuestiones que determinan cuán satisfactoria puede ser la vida en este país. Es verdad. Y hay que cambiarlo. Gracias, don Guillermo, por estar con nosotros en el Polígrafo. Es usted pues muy amable en aceptar la entrevista y en explicarnos estos conceptos un poquito más amplios. Gracias, don Guillermo. Con muchísimo gusto. Siempre a la orden, y también le agradezco muchísimo a usted que nos vigila y que nos mira cada semana, que siempre nos dan algunas sugerencias. Le agradezco mucho, las recibimos con muchísimo cariño. Le recuerdo las redes, @delasalfiel en Twitter, melodijoadelita.com en internet. Hasta la próxima. Polígrafo de La Estrella de Panamá.